quiero contarles algo que me surgió mientras que veía exponer a los maravillosos ministros que tengo y a los que tanto le estoy agradecido por estar haciendo el mejor gobierno de la historia argentina. Y lo que se me vino a la cabeza, no sé, digamos, si alguien lo llegó a ver en algún momento, había un programa de televisión que se llamaba El Mago Enmascarado. Y que era lo interesante de ese programa, era que aparecía un mago enmascarado y lo que hacía era mostrar los trucos de los otros magos. ¿Y por qué lo relaciono con lo que acabamos de ver, con el privilegio que han tenido hoy de poder ver a 5 de mis ministros exponiendo? Digo, es el lujo ese que me doy yo en cada reunión de gabinete. Y que esto que hoy el mundo llama el milagro argentino, hoy vieron el truco. El truco es un conjunto de profesionales formidables, maravillosos, ¿sí?, que además de ser talentosos, encima además son buenas personas, y que ellos son los grandes arquitectos de hacer Argentina nuevamente grande. Muchísimas gracias a cada uno de mis ministros, porque gracias a ustedes estamos sacando a la Argentina del pozo y la vamos a hacer grande nuevamente. Así es que, dándole las gracias a estos maravillosos. Es más, no estuvo exponiendo, pero también es otro crack que anda ahí, que es el doctor Demian Reidel, digamos, quien va a ejecutar el plan nuclear argentino. Gracias, Mario. Gracias, Federico. Gracias, Toto. Gracias, Martín. Gracias, jefe. Gracias, Sebastián. Gracias, Patricia. Gracias, Mariano. Gracias, profe. Gracias, Manuel. Y gracias a todos los que están acá. Porque siempre es agradable estar entre tantos amigos y hermanos de armas. Sobre todo en la antesala de la gran batalla que se aproxima en territorio bonaerense. Quiero comenzar por agradecer a los ministros de mi gabinete por el extraordinario trabajo que están haciendo en el Gobierno Nacional y por poner su conocimiento y experiencia a disposición del partido para exponer nuestro modelo a las provincias. También a Sebastián Pareja por organizar este congreso y coordinar nuestros esfuerzos en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente a mi amigo el profe Espert, por ser nuestra punta de lanza en esta provincia injustamente castigada por la década de desidias y que hoy atraviesa un pésimo presente bajo el mandato del pichón de Stalin, Axel Kicillof. Y obviamente, ahora ya saben que se va a llevar el último agradecimiento, que es para el jefe, para Karina Milei. Quien se cargó la titánica tarea de organizar el Partido Nacional desde cero en menos de 2 años, que nos dio una alegría enorme junto a Dorni en Capital Federal hace tan solo un mes. Es casi como el efecto dominó. Gracias, Manuel. Gracias. ¿Saben lo que debe ser mi vocero? La parte buena es que, el accionar prolijo de Manuel lo deja más tranquilo a Toto, o sea, puedo putear tranquilo. Así es que digo gracias a todos, porque
por el trabajo enorme que están haciendo y sobre todo después de algunos berretas de la política y el periodismo que se dan el lujo de subestimar tanto al jefe como a todo, digamos, a este equipo de gobierno maravilloso. No jodas. Yo solamente determino el rumbo. Ellos son los arquitectos. Ellos son los que están haciendo grande Argentina. Un gran dramaturgo escribió que no hay que temerle miedo a la grandeza, que algunos nacen grandes, algunos alcanzan la grandeza y a otros la grandeza simplemente se les impone. Pero lo cierto es que hay muchos caminos hacia ella. La Argentina nació grande, liderando los esfuerzos libertadores de la región. Luego trastabilló durante décadas de guerras civiles inconducentes. Después volvió a alcanzar la grandeza, gracias a la gesta civilizatoria de la generación del 80. Y muchos años después, la casta política dilapidó los frutos de aquel trabajo para enriquecerse y para montar un Estado omnipresente que, lamentablemente, nos trajo hacia acá. Es decir, agrandar el Estado nos hace más pobres, como decía Federico. El Estado presente es el ajuste, porque alguien lo tiene que pagar. Entonces, o los pagamos con impuestos, o sea, nos quitan nuestros ingresos, o lo pagamos con impuestos implícitos, ocultos, como son la inflación, o lo pagamos con impuestos futuros, que es deuda y es cargarle la fiesta de las generaciones, digamos, la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las demás generaciones. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que la historia está llena de bifurcaciones, de momentos de cambio y, en consecuencia, de oportunidades para ser escrita, oportunidades para alcanzar grandeza o para perder la grandeza alcanzada por otros. Por eso, el gran desafío para convertir nuestros planes en realidad efectiva es saber interpretar el espíritu de la época, saber sintonizar con la historia. Maquiavelo decía, la fortuna varía y los hombres, obstinados en su modo de proceder, prosperan mientras armonizan con ella y fracasan cuando divergen. Hoy es el momento de la libertad y tenemos que sintonizar con la libertad para hacer grande la Argentina nuevamente. Es decir, hoy las campanas de la historia vuelven a sonar y la fortuna le presenta otra oportunidad a la Argentina. En el 2023, la historia nos impuso un mandato claro. Por primera vez en 100 años, los argentinos decidieron emprender un cambio profundo. Decidieron cambiar de forma drástica y definitiva un modelo económico que ya se había agotado y eligieron también terminar de una vez con el sistema de castas que había montado la política, donde los políticos colgados de la teta de un Estado grotesco eran ciudadanos de primera y los argentinos de trabajo eran ciudadanos de segunda. No eligieron un cambio parcial y provisorio, sino desde las raíces y definitiva, no un cambio de nombres, sino un cambio de modelo. Pero las riendas del Gobierno Nacional son únicamente un primer recurso para impulsar este cambio, porque buena parte de los aspectos del modelo que nos hundió como un ancla están en los niveles subnacionales del Gobierno, sobre todo en las provincias y principalmente en esta provincia donde viven 17 millones de bonaerenses. La única manera de completar el cambio que nos encomendó la gente es cambiando no solo la realidad nacional, sino también lo que pasa en las provincias y en los municipios. Por eso hoy, a 1 año y medio de aquella hazaña, tenemos por delante otra batalla histórica, donde el futuro de millones de argentinos vuelve a estar en juego y donde una vez más debemos estar a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos la tarea de llevar el modelo de la libertad a la provincia de Buenos Aires, donde gobiernan los mismos hace casi 4 décadas, casi sin interrupciones, y donde la sociedad exige un cambio. Y con toda la razón del mundo, porque la realidad de la política bonaerense es como viajar en el tiempo al gobierno de masa. La fiesta de privilegios, programas absurdos y gasto político lujurioso que imperaban el gobierno nacional hasta 2023. Ahora lo esconden en la provincia. Pero lo que no pueden esconder es el triste contraste con el abandono y miseria que vive la gente.
Para que entendamos el estado actual de la provincia de Buenos Aires, hoy en manos del otrora ministro estrella del kirchnerismo, vayamos a lo que realmente importa, los datos, porque como decimos, incluso desde antes de entrar a la política, dato mata relato. Educación. Hoy en la provincia de Buenos Aires solo el 46% de los estudiantes llegan a sexto grado, en el tiempo esperado y con conocimientos satisfactorios en lengua y matemática. Y para tratar de disfrazar el fracaso educativo, eliminaron la repitencia, una medida que pinta el kirchnerismo de cuerpo entero. Nos hicieron pasar de ser un faro educativo para todo el continente a estar peleando los últimos puestos en la región, a fuerza de aplicar políticas ideológicas y demostrablemente falsas. Y hoy, de tanto nivelar para abajo, dejaron la vara educativa en el subsuelo. Infraestructura. Por otra parte, según el último censo, un 23% de las viviendas no tienen conexión a la red de agua potable. Solo el 60% cuenta con cloacas y solo el 65% posee gas de red. Este es el legado de los amantes de la obra pública. Cuando la corrupción es así de endémica, ni tirándole dinero infinito se resuelve porque se trata de un barril sin fondo. Luego tienen el tupé de corrernos con que nosotros no hacemos las obras. Digo, llevan casi 40 años. Les cobraron impuestos para hacer todo tipo de obra y no les dieron nada. Los cagaron de arriba de un poste. Inseguridad y justicia. En seguridad, décadas de garantismo enfermo que trata al delincuente como víctima de la sociedad y desprotege a la verdadera víctima que es la gente, han dejado los resultados a la vista. En el año 2024 La Matanza tuvo el doble de homicidios per cápita que la tasa nacional. Casi 1 de cada 5 homicidios en la provincia ocurren en La Matanza, una fortaleza histórica del peronismo. Y pensar que hay un cara dura que sale a decir que La Matanza, digo, la estaba describiendo, es el cómplice de los iraníes, ¿sí? Digamos, mostraba a La Matanza como si fuera Suiza. Era una cosa increíble, o sea, yo digo, verdaderamente no dejo de asombrarme. Y esto es solo un caso. El resto del conurbano no está mucho mejor. Para sorpresa de nadie, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no adhirió a la ley de reiterancia y los diputados del oficialismo provincial votaron en contra del proyecto del régimen penal juvenil, a pesar de que casi 24.000 delitos fueron cometidos por menores en la provincia durante el 2023, es decir, más de la mitad del total del país. Tamaño del Estado, o sea, el gasto. En términos financieros, la provincia es un desastre. Solo en el último trimestre del año pasado aumentaron su deuda en un 12,2%, lo que traducido en pesos es un incremento de 1,3 billones de pesos. Esto es impresionante porque son tremendamente brutos, pero son brutos. Es decir, viven despotricando contra la deuda, pero son amantes del déficit fiscal. Y cuando la deuda es hija del déficit fiscal, es decir, es como, digamos, la disonancia cognitiva es tremenda, o sea, no conectan causa y efecto. Es más, viven acusándonos de ser un gobierno endeudador y somos el único gobierno que desde el regreso de la democracia bajó la deuda en 40.000 millones de dólares. Es verdaderamente desopilante. Entonces, por un lado, este dato es horrible porque de aumentar esa tenencia trimestral a trimestre, en un año aumentaría su deuda en casi un 60%. O sea, ¿se imaginan? Es como si nosotros a nivel nacional la deuda de cerca de 500.000 millones de dólares metiéramos 300.000 millones de dólares más. Digo, que dicho sea de paso, es toda la deuda que metió el kirchnerismo, digamos, desde que está en el gobierno. Pero por otro lado, dado su déficit de 1,5 billones de pesos, las amortizaciones por vencimiento de la deuda anterior equivalentes a 0,9 billones y la inversión financiera que equivale a 28 millones más. Las necesidades de financiamiento entonces hoy equivalen a 2,5 billones de pesos. O sea, tienen un descontrol de los números. ¿Pero qué quieren? Si, digamos, el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco.
Es más, si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Es más, uno se preguntaría, ¿cómo se pueden juntar estos 2.5 billones? Bueno, solamente tiene dos opciones. O asfixian a la gente de trabajo con aún más impuestos o lo pagan aún más deuda, que no es otra cosa que impuestos futuros, que es lo único que se les ocurre. Es decir, nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. ¡Nunca! Ahora, digo, no tiene el monopolio de la pelotudez, ojo. Digo, teníamos otro pelotudo, digamos, que lo apodaban el pasante, que es, digamos, no sé si se acuerdan del chanta ese, Martín Guzmán. Bueno, es muy interesante, digo, cómplice del gobierno genocida de Alberto Fernández en el encierro a los argentinos. Y que si además hacemos toda la cuenta y Argentina hubiera hecho durante la pandemia las cosas como un país mediocre, en lugar de tener 130.000 muertos, hubiéramos tenido 30.000. Por lo tanto, cometieron un genocidio de 100.000 personas. Ese impresentable que se quedó callado cuando seguían dejando encerrada a la gente porque les convenía en las encuestas. Un día estaba en un reportaje en el programa de Antonio Laje, es imperdible. Agarra a Antonio Laje y le dice, bueno, está el déficit fiscal. Digo, hemos probado de todo. Digo, ¿por qué no probamos una vez con el gasto público? ¿Por qué no probamos con ajustar el gasto público? Y el tipo dice, no, ajustar el gasto no. Es decir, esto es interesante. Yo, digamos, lo tuve que padecer siendo diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando mandaron el presupuesto, y él decía, en un contexto donde supuestamente bajaban el déficit fiscal, algo que nunca lograron tampoco, pero al margen de eso, los números que mostraban, había una mejora del resultado fiscal. Y lo interesante es que eso ocurría con un aumento del gasto público en términos reales. Y él decía, no, acá no hay ajuste. No, claro, en el gasto público no había ajuste. Es decir, le estaban rompiendo el culo al sector privado de una manera homérica. O sea, y el tipo lo decía suelto de cuerpo, porque esto es muy interesante, porque va en línea con lo que dijo Federico, con lo que dijo el Toto. Es decir, estos tipos lo único que les importa es robar. Entonces, para ellos, ajuste tenía que ver si tocaban o no el gasto público. Pero eso de que no había ajuste porque el gasto público subía, hacía desangrar al sector privado, que es el que genera, digamos, la riqueza. Hoy Argentina es novedad en el mundo. Digo, tengo que decir, digamos, Toto ha sido elegido el mejor ministro de Economía del mundo. Federico se ha convertido hasta, digamos, miembro consultivo del Fondo Monetario Internacional y de otros países en todo lo que tiene que ver con la desregulación. Es más, en medio de todo este ajuste, el propio equipo del Fondo Monetario Internacional llamó a Patricia para decir cómo hicieron semejante ajuste y mantuvieron el orden social. Es decir, y lo más interesante es que en el caso argentino se destaca este resultado impensable, que es el ajuste expansivo. Es decir, nosotros ajustamos 15 puntos del PBI, 5 en Nación, en el Tesoro, 10 en el Banco Central, y cuando predecían un cataclismo, que íbamos a hundirnos en una gran depresión, al margen que decían que no íbamos a terminar con la inflación, algo con la cual la estamos aniquilando. ¿Qué es lo interesante?
Entre puntas el PBI creció 6%. En el primer trimestre lo está haciendo también al 6%. En el segundo trimestre lo está haciendo al 8%. Y además el gobierno de los desalmados liberales bajó la pobreza en 10 millones de personas. O sea, un verdadero milagro. Pero ya saben el truco. El truco es toda esta gente tan talentosa. Bueno, como verán, digamos, me fui del... Con lo cual tengo que volver a la crítica a la provincia de Buenos Aires. O sea, esto de los 2.5 billones y cómo lo financiamos. Se supone que tengo los papeles para no hacer esto, pero es más fuerte que yo. Entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de traducir al español lo que estuve contando de los números de Buenos Aires. Es decir, los mismos que lloran por los medios sobre el supuesto endeudamiento del gobierno nacional están llevando a la provincia a la quiebra por su irresponsabilidad fiscal. Todo para crear un Estado que, tratando de dedicarse a todo, termina no cumpliendo ni sus obligaciones más elementales. No se confundan, la única forma de desendeudar al Estado es cortando el gasto público. Pero todo lo anterior no debe sorprender de un gobernador que, además de tener una cosmovisión soviética, ha decidido basar su estrategia en la oposición ciega a nuestro plan de gobierno. Esto lo describió a la perfección Federico hace un rato. Si nosotros eliminamos un impuesto, él duplica otro en la provincia. Si nosotros cerramos una oficina pública, él crea dos, con todos los echados más otros tantos por las dudas. Por ejemplo, en 2024 la provincia de Buenos Aires sumó 20.000 empleados públicos, mientras nosotros desde que asumimos echamos a 50.000. Es más, digamos, una de esas personas que echamos fue reabsorbida y protegida por Kicillof y es la que fue a tirar mierda a la casa del profe Espert. Que lo detectamos gracias al trabajo de la doctora Bullrich y su equipo. Esto es, mientras nosotros pasamos la motosierra, él se dedica a gastar lo que no tiene. Todo esto resumido en la estupidez supina de Kicillof de declarar desde una postura francamente infantil que más Estado siempre es mejor. Nada puede venir de alguien con razonamientos tan limitados. ¿Y cuál ha sido, en resumen, el resultado de décadas ininterrumpidas del Estado presente? No solo un Estado en ruinas, sino también una espiral descendente de miseria. De persistir en este rumbo, en pocos años la provincia de Buenos Aires se convertirá en una villa miseria gigante, como ya son algunas de sus localidades. Una tierra de pobreza, violencia y analfabetismo. Paradójicamente, el modelo del Estado omnipresente devolvió a grandes partes de la provincia y sus habitantes a un estado de la naturaleza, donde no hay imperio de la ley, no hay contratos que valgan y demasiados compatriotas viven condenados a existencias pobres, brutales y breves. Y no es que el plan les salió mal, esto no ha sido un error ni un accidente. Como dijo alguien, el propósito de un sistema es lo que hace. Es decir, un sistema se juzga por sus resultados, no por las intenciones de sus creadores. Milton Friedman Dixit. Por más nobles que se proclamen. Aunque dudo que las intenciones de esta gente haya excedido la búsqueda de amarrocar poder y riqueza. Es decir, no se equivoquen, a esta gente, a estos malnacidos, lo único que les importa es el poder. Y la gente solamente es funcional para que ellos retengan el poder. No les importa nada de los argentinos de bien. Lo único que les importa es perpetuarse en el Estado para vivir con poder y afanándonos y vivir parasitándonos. Lo que sucede simplemente es que está llevando sus últimas consecuencias la receta que destruyó al país los últimos 100 años. En materia económica están llevando a la conclusión lógica, la presión tributaria imposible. Por eso nadie quiere invertir ni generar empleo. Esto lo mencionaba recién Toto,
digamos, donde el número de empresas está fijo en Argentina desde el año 2008. La cantidad de empleos está fija desde el 2011. Es decir, el kirchnerismo y el Estado presente ha sido la máquina de destruir riqueza. Por eso, digamos, Argentina, desde que empezó a abrazar las ideas socialistas allá, digamos, a inicios del siglo XX, de ser uno de los países más ricos del mundo, cuando nosotros llegamos estábamos 120. Y peor hubiéramos estado si no hubiéramos podido evitar la megacrisis que enfrentamos. Digamos, esto es bastante complicado porque a veces cuesta mucho que se logre valorar algo que parece un contrafáctico. Es decir, nosotros llegamos al gobierno y teníamos un desequilibrio monetario que era el doble que el que teníamos en la previa al Rodrigazo. El Rodrigazo, que ocurrió allá en 1975, implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación. Eso quiere decir que por lo menos que la inflación que traíamos la hubiéramos multiplicado de piso por 12 veces. Pero no solo eso, dejaron el Banco Central peor que en la previa de la crisis de la hiperinflación de Alfonsín en el 89. Esto, digamos, por ejemplo, en ese año la inflación mayorista llegó al 5.000%. Es decir, nosotros teníamos 4 bases monetarias venciendo un día, es decir, que en un día podíamos quintuplicar la cantidad de dinero. Imagínense lo que hubiera sido, digamos, una situación donde todo lo mismo viene, pero 5 veces más de dinero. Y además cayendo la demanda de dinero. No solo eso, otro dato también muy importante, teníamos vencimientos de deuda en pesos equivalente a 9 bases monetarias. Es decir, era toda una oleada de pesos increíble. Por eso solamente la historia va a poder hacer justicia de la enorme tarea de Toto Caputo, de Santi Bausili, de Pablo Quirno, de Guberman y todo ese equipo maravilloso que no solo nos evitaron la hiperinflación y están domando la inflación, sino que además lo hicieron sin fijar el tipo de cambio, sin controlar precios, sin expropiaciones y además readecuando tarifas. Y eso que parecía una tarea imposible se ha convertido en el mejor plan de estabilización de la historia de la República Argentina, aún muchísimo mejor que el programa de convertibilidad de Carlos Saúl Menem. Y es más, el gobierno de Menem, que acorde a un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bozzoli y Irigoyen, que se llama Passing the Buck, era el mejor gobierno de la Argentina, básicamente constaba del plan de convertibilidad y un conjunto de reformas estructurales. Nuestro plan de estabilización hoy es mejor que el de la convertibilidad. La inflación mayorista viajaba al 54% cuando asumimos, que anualizado es 17.000, y el último mes la inflación mayorista fue negativa en 0,3. Es decir, ¿cómo doma Toto? Pero no solo eso. De la mano de todo el equipo y muy especialmente de Federico Sturzenegger, las reformas estructurales que llevamos hechas a 1 año y medio de gobierno son 25 veces más grandes que las que hizo el gobierno de Menem. Hemos hecho las reformas estructurales más grandes de todos los últimos 100 años, todos juntos. Por lo tanto, no tengan duda, defiendan este modelo porque somos el mejor gobierno de la historia argentina. Es decir, con estos resultados no puede ser que no vayamos a poder teñir de violeta a la Argentina. Los argentinos vamos a teñir de violeta a la Argentina.
Y del otro lado está este modelo empobrecedor de los kirchneristas. Y en eso es que fue imposible que alguien quiera invertir, que alguien genere empleo. Y por eso todos los días una empresa nueva fuga su domicilio fiscal del conurbano a la capital. Esto es muy interesante, el trabajo enorme que está haciendo Diego Valenzuela. En economía hay algo que se llama votar con los pies. Es sobre un trabajo de un economista húngaro que se llamaba Tibú. ¿Y qué es lo que está haciendo Diego? Diego lo que está haciendo es ir bajando tasas y se pone más competitivo respecto a los otros municipios. Entonces, estamos dando la batalla desde la nación, estamos dando la batalla en algunos municipios. Imagínense lo que vamos a hacer cuando todo el país esté pintado de violeta. Por otra parte, en materia de seguridad, el garantismo ha convertido el conurbano en un infierno, donde los delincuentes merodean a su antojo mientras el honesto vive tras las rejas. Nosotros venimos a ordenar esta locura. Los delincuentes encerrados y los argentinos de bien libres. En materia de cultura pública, usan el Estado como un refugio para sostener al ejército de dirigentes y militantes kirchneristas que se replegó desde el Estado Nacional. El ejemplo más extravagante se manifestó esta semana, cuando se conoció que quien vandalizó la casa del profe Espert al final era una funcionaria del gobierno de Kicillof. Su cargo es una tomada de pelo, directora de sensibilización y promoción de derechos en el Ministerio de la Mujer bonaerense. Bueno, parece que no reconoce el derecho más básico de todos, que es el derecho de propiedad. Si fuera nada más que eso. Se me ocurrió decir algo, pero no importa. Sigamos. No. Vamos a continuar. No, sigamos con el discurso. Son burros sin el atributo. Digo, Kicillof es el burro en nuco. Pero volviendo al tema de la funcionaria, ¿sí? Hablamos de una funcionaria pública de un área del Estado que no debería existir, a la cual le pagan el sueldo todos los bonaerenses, dedicándose a vandalizar con bosta al hogar de un diputado en reclamo de la libertad de una condenada. Es totalmente lisérgico, otra que Lucy in the Sky with Diamonds, de una cosa de loco. Es decir, Lennon y McCartney se quedaron cortísimos en Sgt. Pepper. Pero volviendo al punto, ellos saben mejor que nadie que hundieron a la provincia en el subdesarrollo más abyecto. Por eso desdoblaron la elección, para que menos gente vaya a votar y se termine imponiendo el voto rentado. Y por eso mismo es tan importante llevar a toda la provincia el mensaje de que hay que ir a votar. Tenemos que ir a votar, porque justamente lo hacen para esto. Primero, porque nos tienen miedo, ¿sí? Exactamente. Y segundo, para que la gente no vote y entonces el peso del voto rentado sea más grande y tengan más chance de ganar. Ellos se replegaron en la provincia para seguir viviendo de la política. Miren, por ejemplo, lo que quieren hacer ahora con la reelección indefinida de legisladores e intendentes bonaerenses. Pero claro, para eso a la gente la tiene que seguir yendo mal. Eso sí es un juego de suma cero. A mayor tamaño el Estado para mantener las extravagancias y vidas suntuosas de la casta, menos hay para la gente que lo financia con impuestos. Es decir, nosotros estuvimos, si ustedes revisan, tanto lo que dijo Federico, como lo que dijo Toto. Es decir, nosotros estamos haciendo referencia, a la restricción de presupuesto y en el fondo, dados los recursos, si más se queda el Estado, menos nos quedamos nosotros. Esa es la lógica. Ahora, y es cierto que es un juego de suma cero, pero solamente en el corto plazo. En el mediano y largo plazo es un juego de suma negativa. ¿Y quieren que les dé un buen ejemplo de ello? Argentina
de ser un país que era el país más rico del mundo a fines del siglo XIX, miren lo que dejaron estos impresentables. Es decir, que además en la presencia del Estado no solo les roba el ingreso y el fruto de su trabajo, sino que además de largo plazo nos hace cada vez más pobres. Por eso ellos quieren convertir a la provincia de Buenos Aires en una isla donde todas las reformas que estamos haciendo nunca lleguen y que la gente siga viviendo bajo su yugo. Y la única forma de frenarlo es con el voto. La provincia de Buenos Aires es el último bastión de este credo miserable e infeliz que ha sido el modelo del Estado omnipresente en la Argentina. Una promesa de igualdad que nos convirtió a todos en esclavos desposeídos. Kicillof es el último zar de la miseria, el heredero de un modelo condenado al fracaso, que destruyó todo lo que tocó. Está escondido en su Kremlin, que es el gobierno provincial, un monarca diminuto que priva a la gente de libertad por miedo a que ganen autonomía. Esto, digamos, también es interesante porque cuando uno mira los modelos de la izquierda y que buscan la igualdad, Friedman decía que aquellos gobiernos que persiguen la libertad por encima de la igualdad consiguen mucho de ambas cosas, mientras que aquellos que ponen la igualdad por encima de la libertad no consiguen nada de las dos cosas. Hay, digamos, varias explicaciones en términos de incentivos, hay muchísimas explicaciones por qué, digamos, la justicia social es injusta, por qué, digamos, el Estado presente nos arruina la vida, pero una forma de atacarlos directamente, digo, porque esto es clave en la batalla cultural, tal como lo señalaba Toto. Nosotros tenemos 3 líneas de acción. Tenemos la gestión, y de hecho somos el mejor gobierno de la historia a pesar de llevar 1 año y medio. Tenemos la pata política. Digo, esto, digamos, es parte, digamos, de la pata política, porque para hacer estas cosas necesitamos ganar elecciones y poder cambiar las cosas también desde el Congreso. Y la batalla cultural. Una de las cosas que claramente uno ve en estos depravados de la igualdad es esta idea de que quieren todos iguales. Y uno les suele decir que estas ideas socialistas, porque en el fondo son todos socialistas pero de distinto color o de distinto pelaje, lo único que hacen es igualar para abajo. Y ellos jamás dicen eso, no, que ellos no quieren igualar para abajo, ellos dicen que quieren igualar para arriba. Esto lo voy a hacer entonces con un ejemplo bien básico, digamos lo que se diría APB, o sea, apto para boludos. Es decir, creo que si lo explico bien lo va a poder entender hasta Kicillof. Bueno, no sé, porque tiene problemas para entender la restricción de presupuesto. Pero bueno, digamos, vamos a ver si puedo explicar bien. Es un desafío, porque, digo, si hay una única virtud que me autorreconozco es que soy un buen divulgador. Pero supongamos que tenemos una sociedad, ¿sí?, que hay uno que tiene, digamos, 80 y otro tiene 20. Entonces aparecen estos depravados de la igualdad y dicen, bueno, ahora todos tienen que ser iguales. La realidad es que uno le dice, bueno, mirá, la verdad que van a terminar todos teniendo 20. Ellos dicen, no, que ellos van a igualar para arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa si quisieran igualar para arriba? Entonces los dos tendrían que tener 80, ¿no? Bueno, pero 80 y 80, digamos, es 160. ¿Y qué pasa? Que lo que yo estaba produciendo, ¿cuánto era? 100. Es decir, se van a chocar con la restricción presupuestaria. Entonces, primero lo van a tratar de arreglar por deuda,
y cuando ya no puedan pagar la deuda va a terminar en default, en altas tasas de interés, consecuentemente en menos inversión, con lo cual de cara al futuro no vamos a tener 100, vamos a tener menos. Cuando no puedan financiarlo con deuda, ¿con qué lo van a financiar? Lo van a financiar con emisión monetaria. Y cuando se genere la inflación van a generar distorsiones en los precios relativos, van a hacer que básicamente pulverizar el cálculo económico y por ende también ahora ni siquiera vamos a poder mantener los 100. Y además como están pulverizando los incentivos, porque si los quiere hacer mediante el robo institucionalizado, que son los impuestos, y ustedes le quieren sacar 30 a uno para dárselo al otro, ¿qué es lo que va a decir el que gana 80? Y no me voy a esforzar por 80, si me va a quedar 50. Y cuando me haga 50, digamos, la producción ¿a cuánto me va a caer? A 70. ¿Y a cuánto va a terminar ese equilibrio? Va a terminar en 40. Es decir, todos pobres. Es decir, que el socialismo es la máquina de la pobreza. Y espero haber explicado el ejemplo que sea hasta apto para Kichilofes. Entonces, pero acá, ¿cuál es el problema? El problema cuando ustedes plantean esto es que no hay nada peor para un político que un trabajador que se dio cuenta que no los necesita y que ahora está dispuesto a hacer lo que sea para sacárselo de encima. No se confundan, la provincia no está así porque el modelo de la casta haya fallado, sino más bien porque ha triunfado y se ha realizado en todo su esplendor. La descomposición social es su consecuencia necesaria y no un error, porque es un modelo que está destinado a implosionar, que es básicamente lo que describí recién. Pero si ellos proponen la asfixia de un Estado inútil, la desaparición de la ley común y la aislación en pequeños feudos pobres y miserables, nosotros traeremos el imperio de la ley y el progreso económico. La Argentina como país ha adoptado un cambio de rumbo radical y sin precedentes en nuestra historia. No vamos a dejar que los bonaerenses miren por la ventana cómo avanza el resto del país, ni será la provincia un ancla que frene el despegue de la nación. ¿De qué se trata entonces esta elección bonaerense que tenemos por delante? No se trata simplemente de un partido político contra otro, ni un dirigente contra otro, ni es solamente una ideología contra otra, es mucho más, es un choque de modelos y de direcciones. Bajo la consigna kirchnerismo o libertad, subyace la interpretación de nuestra historia y del destino de nuestra nación. Es el modelo de la casta contra el modelo de la libertad. Es el partido del Estado contra el partido de quienes trabajan y prosperan con su propio esfuerzo. Es el Estado entendido como botín para unos pocos amigos contra el Estado como garante de la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Es el último siglo de humillación y miseria contrapuesto a un futuro libre y próspero, civilización o barbarie, libertad o servidumbre. Todo eso y mucho más está en juego en esta elección. Y ya quedó claro que la libertad avanza es el único vehículo de cambio capaz de dar esta vuelta a esta página oscura de la historia argentina. Pero así como conocemos al enemigo, debemos tener bien claro lo que somos nosotros. Ante todo, no somos simplemente un partido político, no nos basamos en las fórmulas fracasadas del último siglo, no venimos a llenarnos los bolsillos a costa del pagador de impuestos, somos la expresión de una época, la respuesta a décadas de frustración por tener la bota del Estado en el cuello las 24 horas del día, con toda la capacidad y las ganas de progresar, pero atado de pies y manos por un sistema parasitario. No gobernamos en base a encuestas como lo hacen los demás partidos. Decimos lo que pensamos y hacemos lo que hay que hacer, porque no puede tener éxito un partido que tiene que andar preguntándole a la gente para qué lado sopla el viento. Las soluciones verdaderas tienen tiempos largos de aplicación y suelen ser en principio impopulares. No prometimos que el camino sería fácil, prometimos que el camino sería el correcto. Nosotros hemos demostrado que estamos dispuestos a cargar con esta cruz, incluso aunque nos costara nuestra propia reputación. Es decir, y vaya cómo pusieron el culo en la silla eléctrica cada uno de estos ministros. Por eso son verdaderos héroes. Demostramos que no vinimos a la política para tomar de estúpida a la gente, como hacen los demás, y que por eso mismo le podemos pedir su confianza sin que se nos caiga la cara.
Otros partidos capturan el Estado para juntar y repartir dinero y poder, disfrazando este deseo con perorata de justicia social y programas de gobierno presuntamente solidarios. Y lo que es peor, toman a los votantes de rehenes para abonar a este esquema de acumulación, dándoles con una mano la mitad de lo que le sacan con la otra. Digamos, el viejo dicho del que reparte se queda con la mejor parte. Para ellos, la política es hacer caja, es robar, es acomodar amigos, es prometerle a la gente espejitos de colores. Para nosotros es lo contrario. Para nosotros la política es un medio para cambiar la realidad del país. Por ejemplo, hace apenas unas pocas horas acabamos de anunciar la eliminación de la jornada no laborable por el Día del Empleado Público, porque entendemos que no puede tener privilegios sobre el empleado del sector privado, que es quien que le paga el salario y no le regala ningún feriado. Esa es la esencia de nuestra gestión. Siempre digo que la libertad avanza, hay lugar para todos los que quieran dar la vida por las ideas de la libertad, sin importar de dónde hayan venido. Tabula rasa, como hemos dicho tantas veces, pero por la inversa, esto significa que quien se quiera servir del partido para hacer plata, para hacer clientelismo y todos los tejemanejes de la política, no merece estar en la libertad avanza. Este es el gran mandato, ser un partido distinto a todos los partidos que existieron en la Argentina. Y es precisamente porque somos distintos que, hasta el momento, hemos realizado de forma exitosa cambios que nunca antes se hicieron en nuestra historia. Por eso, nosotros tenemos que tener la vara altísima, más alta que cualquier otro espacio. Nuestro punto de comparación no puede ser el resto de la política, porque el resto de la política es una porquería que le arruinó la vida a generaciones de argentinos. Y teniendo bien en claro lo que somos en primer lugar, es que hemos comenzado a trabajar. Tenemos una única misión: hacer a la Argentina grande otra vez, lograr que el país vuelva a recuperar ese lugar entre las potencias del mundo que perdió por causa de una clase política intervencionista, miope y mediocre. Tomar de nuestra historia lo que funcionó y volver a aplicarlo, como fue el caso de la generación del 80. Es así que es una generación de dirigentes políticos que vale la pena tomar como ejemplo, y no, digamos, a la banda de la presidiaria. Aquella generación de grandes hombres estabilizó el país y gobernó durante décadas compartiendo un conjunto de directrices que nos hicieron prosperar. Es cierto que haya pasado más de un siglo y que el contexto es otro, pero quien crea que esos principios elementales han cambiado están profundamente equivocados. Por eso los que dicen que somos un experimento no han entendido nada. Experimentos han sido los 100 años del socialismo, de los distintos pelajes con los que hemos sufrido y nos han empobrecido. Experimento es el kirchnerismo y los resultados están a la vista de todo. Solo han sido positivos para los políticos y sus amigos. Bueno, por eso los estamos mandando presos. Van a terminar presos. Que dicho sea de paso, ocurrió en este gobierno, el que, digamos, verdaderamente republicano deja actuar libremente a la justicia. En definitiva, nosotros aplicamos lo que sabemos que funcionan, las ideas de la libertad, que han tenido éxito en todo tiempo y lugar que se aplicaron, que han sacado a miles de millones de personas de la miseria y han hecho de Occidente la hazaña civilizatoria más grande de la historia humana. No incurrimos en la fatal arrogancia de creer que vamos a reinventar la rueda. Ya está todo inventado. Lo que sucede es que esta es la primera vez en décadas que un gobierno tiene el coraje para aplicarlo, aunque sea políticamente incorrecto y aunque tenga todo el aparato político en contra. Por fortuna para nosotros tenemos toda la historia de la humanidad de nuestro lado.
Queremos traer el modelo que ya aplicamos en la Nación a la provincia de Buenos Aires para que todos los bonaerenses puedan también ser parte del progreso argentino, que no tengan que ser rehenes de un grupo de vivos que, habiendo sido justamente echados del gobierno nacional, han encontrado refugio en las dependencias públicas provinciales. Si acá es donde huyeron todas las rastas cuando se hundió el barco, acá también hay que hacer limpieza. Esa es la tarea que nos han encomendado los argentinos y lo que sin duda ratificarán los bonaerenses en septiembre y en octubre. El 10 de diciembre de 2023 llegamos al Gobierno Nacional con las ideas de la libertad y con las intenciones de llevar a cabo un cambio profundo y duradero. Hicimos el pasaje de Macabeos que hoy sabemos de memoria. La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Teníamos una convicción de hierro, pero sabíamos que nos enfrentábamos al aparato político, mediático y económico del Partido del Estado. Era una verdadera lucha entre David y Goliat. Les voy a pasar un dato, esto lo dice Nietzsche. Uno dice la lucha entre David y Goliat, claro, porque eso es lo que se ve en apariencia, el chiquitito contra el gigante. Pero en realidad, a la luz de los resultados queda claro, el grande, el gigante, terminó siendo el que parecía chiquito, que fue Goliat, porque de su lado lo tenía a Dios, lo tenía a Hashem, lo tenía al creador del universo, y por eso le ganó. Y el Estado es la encarnación del mal, y vamos a terminar con todos estos parásitos mentales del partido del Estado. Hoy, si bien la cancha está un poco más equilibrado, ellos aún tienen el control del territorio, la pauta en medio más elevada de la historia de la provincia y están dispuestos a quebrar las cuentas públicas con tal de rascar tan solo media banca más en la legislatura, tal como lo hizo Massa en 2023, que imprimió 13 puntos del PBI y nos dejó plantada una hiperinflación. Es interesante, ¿no? Todavía tiene guardado el libro de por qué iba a fracasar nuestro programa y él volvía. Si me piden eso, me están pidiendo que no sea republicano, que actúe la justicia y que se ocupe la justicia. Yo soy el Poder Ejecutivo. La revolución económica no ha hecho más que comenzar y por ello sus resultados aún no son evidentes para todos. Hoy más que nunca es necesario defenderla. Si bien el aparato de la política tradicional no ha sido desmantelado, sabemos que están desesperados. Incluso muchos dirigentes antes antikirchneristas han empezado a blanquear que son todo lo mismo, formando una especie de liga parasitaria anti-Milei, una verdadera unión antidemocrática en contra de nuestro programa económico, buscando constantemente excusas para sacar a relucir su afán de golpismo. Y están desesperados porque ya no hablamos desde la convicción simplemente. Tal cual lo anticipamos, esa convicción se transformó en resultados que ratifican el rumbo y auguran en un futuro que será cada día un poco mejor que el pasado. Los datos están de nuestro lado e indican que día a día los argentinos viven un poco mejor. Y eso es lo peor que le puede pasar al kirchnerismo, que minuto a minuto se ve desvanecer sus chances de volver al poder. Saben que el proyecto de nación que estamos construyendo implica un futuro para todos los argentinos de bien, un futuro que viene a reemplazar la vida cortoplacista que propone la miseria inflacionaria planificada. Cada reforma que hacemos es un clavo al ataúd kirchnerista. Cada pasada de la motosierra los aleja más del calor del poder al que se han vuelto adictos. Por eso harán lo que sea para ganar, porque no hay nadie más peligroso que alguien desesperado. Ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer a nivel nacional, a punto de que el mundo nos ha tomado como el ejemplo a seguir. Ahora vamos a profundizar el trabajo, vamos por la provincia de Buenos Aires, vamos a llevar las ideas de la libertad al último rincón de la Argentina, porque la única forma de transformar el país para siempre es desterrando el modelo de la casta y abrazando la libertad en todas las provincias. Creo que he sido claro. El enemigo ha sido identificado,
los términos de la batalla han sido definidos y somos conscientes de lo que está en la balanza. En esta elección se pone en juego que por primera vez en años los bonaerenses vean un atisbo de esperanza en lo que hasta hace poco era una causa perdida. Está en juego que la provincia siga en el espiral de declive en el que está producto del modelo de la casta, o que finalmente un cambio de rumbo de 180 grados como lo que se hizo en el gobierno nacional. Como ya he dicho en otra ocasión, servimos a una causa mucho más grande que nosotros mismos, la que compartimos con los grandes hombres de nuestra patria que la precedieron, gigantes sobre cuyos hombros estamos parados y a quienes debemos honrar junto con los millones de argentinos que han puesto su confianza en nosotros. Le pido que retomemos la épica y la fuerza y el coraje y el camino de grandeza que nos dejó la generación del 37, que nos dejó Juan Bautista Alberdi, Urquiza, Mitre, Avellaneda, Sarmiento, Mitre, Roca, Pellegrini, aquellos hombres que hicieron de Argentina el país más rico del mundo y lo hicieron abrazando las ideas de la libertad. No será tarea fácil, pero al final la verdad siempre triunfa sobre la mentira. La realidad se termina imponiendo ante los delirios regulatorios de los políticos. El bien, tarde o temprano, prevalece ante el mal y en la misma línea el bien organizado prevalece sobre el mal organizado. Les pido que la gente hagan frente con honor y seriedad a este gran reto que tenemos por delante, conscientes de que hemos sido llamados para ser instrumentos de la voluntad de un pueblo asfixiado y golpeado, que no buscamos el bronce propio, sino servir al soberano pueblo argentino. En definitiva, que Dios bendiga a los argentinos, que Dios bendiga a los bonaerenses, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! En América Latina estábamos escuchando al presidente de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei, en el Congreso de la Libertad. Avanza en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la tarea de llevar el modelo de la libertad a la provincia de Buenos Aires. Entre los mensajes que dijo el mandatario Javier Milei, dijo: vamos a hacer que el país se tiña de violeta, y haciendo referencia, por supuesto, a las fuertes críticas a el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Hizo crítica a lo que fue este sistema que falló y asegura que el que él maneja en este momento, esta propuesta, es la que va a llevar al país, a la Argentina, a ser rica y grande de nuevo.